Muy buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy, 1 de marzo del año 2021. Iniciamos el tercer mes del año, el primer cuatrimestre, exacto. Entonces, el presidente Luis Abinader estuvo en la Asamblea Nacional presentando su rendición de cuentas y sus proyectos para su gestión de cuatro años. Entonces, su primera rendición de cuentas, y vamos a ver algunos detalles durante el programa. También, como recordarán, tuvimos la firma del Pacto Eléctrico en la semana y los incrementos de los hidrocarburos que fueron realmente importantes, como lo habíamos pronosticado, como lo habíamos señalado en nuestro programa y habíamos hecho el recuento durante toda la semana y las proyecciones estimadas. Y de hecho, íbamos a ver también esos temas. Pues el presidente rindió sus memorias, en sentido general, 6 meses de administración, y por lo tanto se enfocó en la parte económica de sus ahorros y fundamentalmente en el anuncio de obras de infraestructura que están siendo contempladas y que van a ser pues el driver de su administración. Obras de infraestructura que, como ustedes saben, por su concatenación y encadenamiento con todos los demás sectores productivos, pues son una locomotora importantísima. Veíamos en la semana pasada cómo la construcción de viviendas en los Estados Unidos había representado un 35% del crecimiento del producto, de la recuperación importante que ha tenido los Estados Unidos en relación al año anterior, al año realmente de la pandemia, del primer año de la pandemia. Porque continuamos con ella. Entonces, indiscutiblemente hay un enfoque que, de hecho, esa fue la recomendación que le había hecho, bueno, el equipo económico de uno de los partidos de oposición, de la Fuerza del Pueblo, relación de destinar recursos en la construcción, en la infraestructura, en la inversión. La inversión genera empleo, la inversión genera desarrollo y tiene su retribución positiva, tiene un efecto redistributivo importante y multiplicador en todos los segmentos de la economía, tanto directos como indirectos. Y de ahí la importancia de estos anuncios que el presidente Luis Abinader hiciera ante la Asamblea Nacional. Pues bien, entre los puntos que el presidente señalaba de manera puntual está la vacunación, estuvo el tema de la frontera, estuvo el tema del peaje sombra, de la autopista del Nordeste que va de Santo Domingo a Samaná, vía el cruce de Rincón de Molenillo, que atraviesa perpendicularmente por el noreste y va hacia Nagua y luego sigue a Samaná, y una revisión en la estructura de costo de la ley de hidrocarburos, que aquí nosotros manejamos bastante, ¿no? Ustedes ya nos han oído en varias ocasiones. Esos fueron, entre otros aspectos, los temas más relevantes o que más interés concitaron durante su participación el sábado ante la Asamblea. En el tema de la vacunación, señaló, en un periódico veía que eran 10.7 millones de vacunas adicionales de la Sinovac, de las vacunas de China, y en otro veía que eran 8 millones. Cualesquiera de ambas cifras que sea 8 millones, sean 10 millones, bienvenidas sean y positivas también. ¿Por qué? Porque ya se habían recibido, bueno, las 30.000 donadas por la India, más 20.000 que se adquirieron. No sabemos cuántas de las del Serum Institute de AstraZeneca serán las que vendrán de la India, pero sabemos que llegaron 867.000 de China. Entonces, al señalar el presidente que se esperan 4 millones de dosis para abril y 4 millones para mayo. Interesantísimo, porque de esa manera el presidente estima que vamos a tener las proyecciones del plan de vacunación, según él planteaba, era tener el 80% de la población vacunada para julio aproximadamente. Entonces, bienvenido sea, si eso se hace, ojalá ya se están vacunando de manera generalizada, ya se vacunó el personal de salud y se están vacunando los adultos mayores
de 70 años con comorbilidad. O sea que ya usted puede ir, lo que no hemos visto, una efectiva campaña de comunicación que señale y precise los lugares en donde realmente eso va a realizarse y las especificidades de las mismas, o de la campaña per se, lugar, requisitos, pues eso, ¿no? Para que la gente esté enterada a quienes les toca, qué tienen que llevar, qué tienen que presentar, porque yo voy y digo, bueno, mire, yo tomo pastilla para la presión, pero yo puedo no tomar pastilla para nada y decir, mire, yo soy hipertenso, por ejemplo. Entonces, ¿qué documento habría que presentar? ¿Qué tipo de la cédula? Si se le va, no sé, lo que fuese, pero lo que esté en el protocolo, hacerlo de conocimiento público para que todo el mundo, pues si nosotros mismos sirvamos de cajas de resonancia y lo difundamos y lo llevemos a la población y todo el mundo esté enterado. Y no haya gente que llegue al aeropuerto de las Américas, como pasó cuando le pusieron las PCR, las pruebas para ir a los Estados Unidos, que quedaron varados miles y miles de dominicanos ahí, porque sabemos cómo somos además. Ahorita se aparece el molote, yo quiero que me vacunen, y digo, no, espérese, eso es sobre los 70 años, y aquí saben lo liosos que somos. Bueno, en cuanto a educación, el presidente señaló que se habían destinado cuantiosísimos recursos de los ahorros en la ejecución presupuestaria, y que habían sido capacitados más de 100.000 docentes para los nuevos esquemas tecnológicos para llevar la educación de manera virtual a los jóvenes, a los niños nuestros, que han distribuido 64.055 dispositivos a los profesores, a los maestros. Dispositivos son computadoras, presumo yo, y 118.000 equipos a los estudiantes, casi 120.000. Computadoras, laptops, tablets, lo que se les entregue. Y eso es importante porque es un apoyo. La verdad es que no podemos pedir más de lo que se ha podido hacer por lo de la presencialidad ahora que se está señalando con la vacunación, incluyendo los docentes, pues se va a poder ampliar el rango para reforzar, porque también hay que ser realista. Es como hacer de tripas corazón lo que ha habido con relación a las escuelas públicas y los niños estudiando bajo el esquema tipo Radio Santa María, que uno lo oía de educación de adultos. Y bueno, es lo que tenemos. Por lo menos se ha salvado, entre comillas, el año. Esos niños han avanzado, algo habrán aprendido. Vamos a reforzarlo ahora si se hace lo de la presencialidad, para que al final, en el tramo final, en la última recta, pues se recuperen y tengan y sientan que el pan de la enseñanza le está llegando, ¿verdad?, realmente con sustancia, con vitaminas, con los minerales adecuados para la cultura, para su intelecto, para que puedan seguir mañana y no volvamos cada vez que nos hacen una prueba PISA y salgamos quemadísimos, quemados como siempre. Eso no puede ser, eso no puede ser. Entonces, el tema adicional a la educación estuvo el tema de la frontera. Que nosotros apoyamos el anuncio que él hizo de la doble verja perimetral que se va a construir en los sitios más críticos. En una ocasión decía alguien, no sé si fue un haitiano, funcionario haitiano o era de los especialistas nuestros que conocen del tema, que habían alrededor de 80 puntos por donde los haitianos entraban, que no había manera de controlarlos. Entonces, esa doble verja perimetral, para reforzar la seguridad en la frontera, nosotros lo aplaudimos, lo apoyamos y saludamos ese anuncio. Se habla de sensores de movimiento, de cámaras de reconocimiento facial, eso no sé para qué, pero radares y sistemas de rayos infrarrojos, todo eso está muy bien porque se cruzan por ahí como chivos sin ley, y yo siempre he hablado de aquellas seguridades concéntricas para irlo pudiendo agarrar lo que se cuelen por allá arriba, pero entran y las mafias, los autobuses los bajan antes de los chequeos. Yo estuve para esa zona del sur el día de ayer y chequeos hay como 700. Donde quiera te paran y te paran para saludarte, y uno y otro, pero que ellos cruzan por arriba, por detrás de los chequeos y atraviesan y vienen caminando, y entonces eso hay que realmente reforzarlo y yo lo saludo. El tema que ha generado muchos comentarios porque tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones financieras y tiene implicaciones jurídicas. Es el del peaje sombra.
esa autopista de Samaná fue construida, fue negociada en el gobierno del presidente Hipólito Mejía por allá por el 2002, 2001, no me recuerdo bien. El ministro Miguel Vargas Maldonado era entonces. Y esa autopista fue diseñada bajo el esquema de concesionario de peajes. Yo recuerdo haber escrito, yo tenía una columna en el Listín Diario que se llamaba como este programa, Economía y Mercado, y yo escribí sobre eso y alerté sobre lo que iba a pasar. Y mira que yo soy un habitué, yo soy entre San Juanero, Santiago y Samaná, yo no sé de cuál de los 3 sitios que yo soy más. Porque los llevo aquí. Y en Samaná he ido desde que llegué de estudio, tengo amigos allá, todos los años, mis hijos de niñitos así, cogiendo para acá yo levantaba, a coger brisa, como decía un cantante de merengue. Entonces, he ido miles de veces, y antes yo recuerdo, nos íbamos por San Francisco, Pimentel, Nagua, Sánchez, y así, era casi 5 horas, 6 horas. Y llegábamos cuando llegábamos. Y las carreteras precarias y todo ese tipo de cosas. El hecho es que esa decisión, muy bien intencionada, tenía un detalle que era que ahí iba a atravesar los haitises. Bueno, hay los ambientalistas, los ecologistas, pero también el desarrollo tiene algún costo. Lo único que hay que tratar de mitigar sus externalidades negativas, como decíamos antes, como dicen los chilenos, para que no sean magnificadas, minimizarlas al máximo, y entonces, bueno, es lo que se hay que hacer, y hay que hacer cruzar por ahí, porque no, como dijo Sánchez, ahora a raíz de la independencia, entro por aquí porque no puedo entrar por otra parte, cuando penetró por Haití, y pues fue capturado en San Juan y fusilado por los esbirros de Santana, me parece que era. Entonces, es por ahí que hay que cruzar, no hay de otra. Entonces, ese cruce son como 115 kilómetros de aquí desde las Américas hasta Rincón de Molenillo, allá en la carretera que va de San Francisco a Nagua, en donde empalmas, y es un tiro realmente. La carretera ha recibido muchas críticas por los peraltes, por los accidentes. La gente aquí corre como locos, son carreteras, no son autopistas. No son esas autopistas, esos autobahn de Alemania, que tú vas a 400, a qué sé yo cuánto por hora, fletado, como decimos aquí, con la Honda de los cachitos. Entonces, esa carretera, la intención, excelente, perfecto para el desarrollo de la zona, es bellísimo, se llega en un tiro ahí a las terrenas, a Samaná, a Nagua, y a toda esa zona del nordeste. El punto era, entonces yo recuerdo que escribía en relación a las informaciones de las que uno disponía y su experiencia y de lo que no iba a tener el suficiente flujo vehicular para justificar el costo de la inversión. Por consiguiente, si yo tengo un colmado que nada más va a recibir 10 clientes y la inversión que yo hago en mercancía necesita que vayan 100 clientes a comprar, yo tengo un déficit. Porque no vendo lo suficiente para pagar los costos de la luz, el agua, teléfono, las compras, los empleados. Todos esos son costos. Yo tengo que producir suficientes ventas por volumen y esas ventas tener un cierto margen de rentabilidad, de beneficio, para que lo que me quede, multiplicado por el volumen, vendí 200 productos. Multiplicado porque me gano 5 pesos por cada uno, ¿cuánto tengo? Tengo 1.000, 10.000. 100.000, lo que me gané, tengo un beneficio. Con ese beneficio, entonces yo pago los costos y me queda algo a mí. Pero si en lugar de vender 200 productos, vendo 50, tengo un hoyo de 150, no alcanzo a cubrir los costos del financiamiento porque alguien me dio ese dinero, aparte del que yo puse. Pero el que yo puse tiene que tener una rentabilidad. Porque ese dinero, si yo no lo hubiera puesto en ese proyecto, yo lo hubiera invertido en un certificado de participación del Banco Central, en una empresa, en un bono, en un debenture, que me hubiera pagado una rentabilidad determinada. Entonces a mí mi dinero me tiene que producir, porque si no tiene un costo de oportunidad, yo no lo voy a poner ahí de gratis, porque tampoco, ¿verdad? No somos locos. O sea, el que trae su dinero, pone su capital propio, y financia la otra parte del proyecto. Pero la institución financiera que te va a financiar ese proyecto, que te va a dar los recursos, quiere garantías.
Dice, pero bueno, ¿y quién te hizo ese estudio que tú dices que van a pasar 2.000 vehículos por aquí? Ah, mire, ese estudio lo hizo tal empresa reconocida, de prestigio, perfecto. Y arranca y calculan los números, entonces como van a pasar por ahí, tú vas a pagar tanto de dinero, de peaje, eso te va a dar un monto al año. Ah, bueno, eso da para pagar el préstamo, para pagar los costos, para el mantenimiento comprometido, y así trabaja el red vial, la fiduciaria esta del Banco de Reserva. Pero ese es el esquema, como se financia cualquier obra. Entonces el banco pide, bueno, pero yo necesito una garantía. Ah, pero ponme 400 millones de dólares en una cuenta, porque si yo te voy a prestar ese dinero, y si esos números que tú me estás tirando ahí no son como son. Ah, entonces ahí intervino el Estado. Y base a eso, garantizó el préstamo y dijo, bueno, tiene para el equilibrio financiero de este proyecto, si no pasan tantos vehículos, yo pongo la parte que falte. Y eso es lo que se le ha llamado eufemísticamente como peaje sombra. Dice el presidente Luis Abinader que es una aberración, una iniquidad, yo estoy poniendo, los adjetivos los estoy poniendo yo, el haber pagado 26.835 millones de pesos hasta la fecha por esa obra. Y que en este año hay que pagar 7.000, ¿cuántos dijo él? ¿Cuánto dijo? Dijo que se iba a pagar 7.000 millones por ese concepto. Ahora en este año, es que eso equivale casi a la mitad de su costo y que entonces al final del periodo habríamos pagado casi 7 veces esa obra. Es entendible, es comprensible. Yo me opuse en ese entonces. Yo me opuse a ese proyecto porque no me quedaban claros los presupuestos financieros ni los términos sobre los cuales se hacía el estudio, porque yo, por mi experiencia y por mi vivencia en la zona y conocimiento, sabía, digo, ¿y qué tanta gente? ¿Y de dónde que la vamos a sacar? Ciertamente que ha incrementado y eso ha desarrollado, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Y el presidente tiene razón y señala que va a apelar a los mecanismos jurídicos a su mano, a su disposición, para tratar de renegociar esta desbalanceada situación e insostenible situación. Yo pienso que lo ha enfocado de la manera correcta. El presidente no ha dicho que va a desconocer el contrato, no ha dicho que lo va a declarar, bueno, se llevará a los tribunales, se podrá sentar a negociar. Yo presumo que, porque hay también que garantizar la seguridad jurídica de estos inversionistas, que nunca están solos. Detrás de ellos hay unos bancos, y esos bancos tienen dueños, y esos dueños tienen gobiernos, y esos gobiernos tienen power. Ya entendió, ¿no? Entonces, esa gente no están así porque usted cree que está ahí. Ya, y cualquier que menos usted cree tiene entonces un pasaporte que dice que es francés o americano. Y resulta que nosotros tenemos acuerdos de protección de las inversiones con Francia, con Europa, con la Unión Europea, con los Estados Unidos, y el mundo no se maneja así. Entonces, lo hace correctamente el presidente cuando denuncia la desigualdad del contrato y invita a que se sienten a negociar, o señala que se van a sentar, que esa es su voluntad, fue muy aplaudido. Yo estimo que se puede lograr un cierto acuerdo que balancee la carga, porque está tirada solamente para un solo lado. Yo leí un estudio que se hizo, que ahí sucedió que, no sé si el Banco Mundial, alguien hizo el estudio, y esos presupuestos obviamente no encajaron con lo que era, y se pidieron, bueno, hay que entrar en detalle, no vamos a especular, porque eso es lo menos que hacemos en este programa, pero en términos reales hay que entender cuál es la mecánica de la ingeniería financiera que sustenta este tipo de proyectos. Indiscutiblemente alguien tiene que pagar los platos rotos, y al final del día, si hay una reducción de los montos, de alguna manera tiene que estructurarse algún mecanismo de compensación que le dé las garantías condignas a los bancos que financiaron el proyecto, como a los inversionistas que tienen una rentabilidad esperada y un moño hecho con lo que entienden que se van a ganar. Porque si él entiende que se va a ganar 25.000 millones de cualquier cosa en lo que resta, y tú le dices que no, que tú se lo vas a quitar, que tú se lo vas a rebajar a la mitad, él obviamente que va a corcovear.
Y no va a ser fácil ni va a ser tan sencillo. ¿Verdad que no? Sin embargo, el gobierno ha trazado una línea y ha definido una estrategia. Vamos por aquí y yo entiendo que eso es uno de los puntos importantes de lo que señaló, porque tiene implicaciones tanto económicas como le señalaba, financieras, y también de índole jurídica y de seguridad jurídica, que entonces tiene que entrarse en un paquete, porque por demás el presidente anunció 102 obras en su rendición de cuentas. 102 obras, a ver si es verdad, 102 obras ofreció, desde empezando por Pedernales, aeropuertos, hoteles, la autopista del Ámbar, Cantrova, San Francisco, que muy bien que la hagan y que la remodelen, la autopista Duarte, las circunvalaciones insostenibles, insoportables de Azua, San Francisco, de Baní. Todo eso es excelente, perfecto. Y como le señalaba el presidente Fernández, lo único que debe decirse de dónde provendrán los recursos para tantas fabulosas obras, que está muy bien. Por consiguiente, el gobierno obviamente que no tiene recursos para hacer esas obras. No tiene porque estamos en déficit. Vamos a terminar con 350.000 millones, para redondear un número, 315.000, 350.000 millones de déficit. Entonces, estas obras, indiscutiblemente, es que ya ha sido anunciado para el caso de Pedernales, para el caso de Autopista del Ámbar y muchas otras más. Muchas de estas van a ser obras realizadas bajo el esquema público de participación público-privado, bajo las fiduciarias con el Banco de Reserva. Ahí donde está mi amigo Andrés Van der Hoorn. Entonces, si va a ser así, ven ustedes cómo es importante que haya una coherencia entre los deseos y la realidad. Tiene que haber una garantía de la seguridad jurídica de los nuevos inversionistas que van a hacer estas 102 obras. Porque así como le pasó a que el gobierno no tuvo la calidad o la capacidad para negociar adecuados términos en beneficio de la sociedad, por ejemplo, o fue esquilmado, o fue sobrellevado, sobrepasado, porque el otro tenía más capacidad, por lo que fuere, o lo engañó, o se dejó engañar, no sabemos. Entonces, como quiera que sea, el punto es que tú no le puedes hacer a esto e invitar a otros a hacer inversiones, que entonces va a decir, pero ¿y tú me vas a hacer lo mismo que le hiciste a aquel? A los 10 años va a decir que ya esta obra no va, o a los 5, como pasa aquí por lo general. Entonces, ven cuáles son las implicaciones, y por eso es importante, y entiendo que el presidente aquí tiene que buscar buena asesoría, buenos asesores. Como le digo, a los asesores hay que pagarles, son caros, pero son buenos, y ahorran, y evitan tropiezos, y evitan desalientos, y evitan frustraciones. Y el otro punto importante, porque como les decía, y nos lo manejamos mucho aquí, es el de los combustibles. El momentum es propicio para plantear cualquier cosa con relación a los combustibles, porque los combustibles, desafortunadamente, del 2013 a la fecha, no habían subido, y en la ocasión han aumentado más de un 45-35% el costo. El presupuesto del año 2021 estaba basado en 45,40 y cerró el fin de semana, estuvo en 63 el viernes. Bajó, lo vamos a ver en unos minutos. Entonces el presidente plantea una revisión a la ley 112 de hidrocarburos con el objetivo de revisar su estructura de costos. Suena bien, suena bonito, pero la realidad a veces es obtusa. El gobierno ha asumido, dijo el presidente, casi 1.000 millones. ¿Recuerdan ustedes? Le dije, no aguanta más, el gobierno no aguanta más. Asumió la semana de atrás, de la primera semana de marzo, 95 millones, brincó la segunda, aguantó, puso 3, 50, 4 y en la siguiente se le presentaron 165 millones. Y yo le dije, para esta semana el gobierno no va a poder aguantar. Ahí está, vamos a ver lo que tuvo que subirle la gasolina al gobierno. Pero el presidente en su rendición de cuentas señaló que el gobierno ha asumido 967 millones de pesos en subsidio a los combustibles que recibe la población. Y yo les decía, el problema con esto es que eso es un subsidio generalizado para todos los que consumimos combustibles. Y no es que estoy diciendo que se suban, que no se suban, sino que hay que entender la situación. Y cuando se refiere a combustibles, pues impacta más en términos inflacionarios a los que más tienen.
y menos a los que menos tienen, aunque tiene un efecto multiplicador en la inflación de los productos y la producción por el gasoil que se usa para la producción, el transporte de los camiones, etcétera, para llevar los productos a los mercados. Entonces, esa es una situación que vamos a ver en qué consiste. El presidente va a presentar un proyecto de ley. La ley de hidrocarburos tiene sus divisiones, vamos a verlos en unos instantes, pero tiene los temas del transporte, de la importación, de la comercialización y de la distribución. Entonces, cada segmento de esos tiene una retribución porque tiene unos costos y alguien hizo una inversión en camiones, distribuidores, en estaciones de gasolina, en las facilidades de almacenamiento, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene que pagarse. Sería muy bueno decir, no, vamos a rebajarle, se paga en tal sitio tanto aquí. Bueno, eso son cosas que sí se pudieran revisar y que no tengan necesariamente que ver con la ley de hidrocarburos, sino con otras realidades que se han adicionado a la ley de hidrocarburos o que sirven como mecanismo adicional de recaudación del gobierno, porque el punto con la ley de hidrocarburos 112 y todo lo relativo al precio final de los combustibles en los mercados, en el mercado local, tiene que ver con que hay unos impuestos, hay un ad valorem de 16%, un ad valorem, y hay un impuesto fijo, que casi como de 70 y pico de pesos por galón, que va destinado al pago de la deuda. Entonces, así como estamos del peaje, hablando del peaje sombra y del equilibrio financiero de una estructuración, de un proyecto que debe tener unos ingresos, unos flujos, así también estamos hablando de un presupuesto del Estado que está financiado en una gran proporción, uno de los mejores mecanismos de recaudación, que es esta ley o el precio de los hidrocarburos. Ahí no hay manera de que nos escapemos. Cuando yo era presidente de refinería, todas las semanas tramitaba ese cheque para la Hacienda. Eso era fijo, un viaje cuarto, ahí iban todos los 800, 700, sí, de recaudación de lo que está supuesto a quedarse en la refinería cuando les vende hacia allá y devolvérselo inmediatamente. Eso es ahí, al Ministerio de Hacienda, porque al final usted lo paga por allá, pero eso se quita, eso se lo descuenta uno ahí adelante a la distribuidora, a Shell, a Texaco, a Exxon, todas esas compañías. Ahí mismo, adelante. Inmediatamente tú pagas 250, bueno, ahí hay 70. Y tú tienes que mandarlo el viernes, ese cheque va a finanzas. Llueva, truene o vente, porque eso financia al gobierno, eso es lo que financia el presupuesto, uno de los componentes, claro. Entonces, jugar con ella es un poco cuesta arriba. Ahora el gobierno tiene un problema, 967 millones en lo que va de año. Entonces, realmente es complicado. Vamos a ver algunos detalles sobre la ley en unos momentos, pero como les decía, si se prometen 102 obras que van a ser construidas bajo el esquema de participación pública-privada, tiene que haber correspondientemente una coherencia en cuanto al desempeño del gobierno para poder atraer inversiones, porque no es a lo loco, ¿verdad? Bien, vamos a hacer la primera pausa para entrar entonces a otros detalles más y luego volvemos con el tema de los hidrocarburos y algunos detalles interesantes que quiero compartir con ustedes.